Sabemos que el área de distribución de las palmeras a nivel mundial está entre medio de los trópicos. Existe 252 géneros y 2.400 especies, en los que dentro del género Phoenix, que es donde está la palmera canaria, que es Phoenix canariensis, existen 14 especies. Los usos que se tienen en distintas culturas en el mundo, pues se aprovecha todo. Se aprovecha la hoja, el fruto, el tronco, la savia, como en el caso nuestro, las raíces, se aprovecha todo. La distribución del género Phoenix, voy a pasar un poco por alto, hasta ir a las especies que más nos interesan. De las 14 especies, bueno, la distribución está desde la India, la Polinesia, dentro del grupo más importante sería la Phoenix dactilífera, que es la que se extiende por todo el norte de África, que probablemente, porque filogenéticamente es muy cercana a la Phoenix canariensis, es la que dio origen a la especie canaria. Se encuentra también en el África tropical, en Sudáfrica, distintas especies dentro del género Phoenix. Hay una que es importante, que es la Phoenix reclinata. ¿Importante por qué? Porque antiguamente se estuvo trabajando mucho en la jardinería ornamental y se hibrida también con la palmera canaria. Tenemos un problema de contaminación genética dentro del grupo de la Phoenix canariensis, que se hibrida con mucha facilidad con la Phoenix dactilífera y también con otras dentro de su mismo género, y entre ellas la Phoenix reclinata, que por su uso ornamental pues se ha distribuido bastante. Aquí en Tenerife se ven muchas. Y la Phoenix Robellini también, que es una palmera ornamental de porte pequeñito, que se usa mucho en jardinería, la podemos ver en todos los jardines, también se hibrida con la palmera canaria. El problema de cuando se hibrida con la palmera canaria es que estamos perdiendo lo que es la caracterización molecular como especie. Y eso está ocurriendo en muchos sitios, ¿no? Sobre todo en bosques de Phoenix canariensis, bosques naturales. Se estuvo hablando también de la Phoenix atlántica, y ya todo esto está contrastado genéticamente a través del trabajo de Pedro Sosa, que es genetista especializado en el género Phoenix. Se estuvo hablando de la Phoenix atlántica, que estaba en Cabo Verde, y ese dato ya está contrastado que no es cierto. También es una subespecie de la Phoenix dactilífera. La Phoenix dactilífera es uno de los frutales más antiguos en cultivo. Se habla de más de 200 variedades de dátiles y se distribuye, o sea, las variedades se distribuyen por todo el norte de Europa. Y después tenemos nuestra palmera, ¿no? La Phoenix canariensis, que por excelencia es la reina de las palmeras, por su porte ornamental. Si hacemos una clasificación dentro del grupo de la palmera canaria, tenemos que hacer tres diferencias, ¿no? Una están las palmeras en el medio natural, que están dentro de los espacios naturales. Otras estarían las palmeras en el medio rural, y otras estarían las que son las palmeras en el medio urbano. La clasificación es muy importante porque tienen modelos de gestión distintos y las situaciones y las realidades que tienen son bastante distintas. Sí hay que destacar que las palmeras en el medio urbano son las grandes maltratadas por el modelo de gestión actual que se tiene, que es un modelo totalmente insostenible para la necesidad que tiene la planta. Si esto es un mapa de las palmeras del Gobierno de Canarias, de biodiversidad, esto es del año 17, es una clasificación de las palmeras según su ubicación, ¿no? Si está en el medio natural, si está en el medio urbano, si están muy antropizadas, si están en zonas interurbanas. Y en el trabajo que estamos haciendo en Fuerteventura, vemos que hay 1.300 palmeras en el medio natural. La isla que más palmeras tiene, hablamos siempre del medio rural natural, es La Gomera, con 106.000 palmeras. Tiene serios problemas actualmente, la palmera canaria en La Gomera. Después le sigue Gran Canaria con 77.000, Fuerteventura tiene 1.300.
Y puse esta fotografía porque es anecdótica. Este es el palmeral de Aríes, el palmeral de las 1000 palmeras que le llaman. Este palmeral es antrópico, o sea, esto fue antropizado. Esto fue un alcalde que de principios del siglo XX que vio que las características geológicas que tenía Aríes, pues hacía como una reserva hídrica en el subsuelo. Y vio, probablemente fijándose el aprovechamiento que tenía la palmera en Fuerteventura, pues subvencionó a los agricultores del lugar para que plantara palmeras para tener un aprovechamiento. Y de ahí nació este palmeral. Este palmeral hoy está en regresión. O sea, probablemente dentro de 30, 40, 50 años, pues ya no exista. ¿Qué es lo que ocurre? También en el caso de Fuerteventura, sabemos que tenemos 1.300 palmeras en el medio natural, pero si nos fijamos en el medio agrícola hay 21.000, rurales domésticas, una mezcla ahí. Bueno, hay una serie de grupos de palmeras que probablemente pertenecieron al medio natural, probablemente no, pertenecieron al medio natural. Lo que pasa es que por distintos usos se fue separando de ese medio. Sabemos, estos datos están ya bastante avanzados, que la palmera canaria nace en Fuerteventura como especie. De Fuerteventura salta a Gran Canaria y a Lanzarote. De Gran Canaria va hacia La Gomera y de La Gomera salta a Tenerife y a La Palma. Este es el recorrido inicial que tiene la palmera canaria como especie. Si sabemos que filogenéticamente el género, dentro del género Fenis, la Fenis dactilífera, que vive en el norte de África, y la Fenis canariensis, que nace como especie en el archipiélago canario, partimos de este principio. Sabemos también que el río Draa, que nace en el norte de África, en el Atlas, tiene un recorrido de unos 1000 kilómetros, en el cual atraviesa más de 200 kilómetros de palmerales y desemboca cerca de Tantán, en el Atlántico. Apenas a 200 kilómetros de Fuerteventura. Entonces, es muy fácil suponer, o la hipótesis de arranque, podemos suponer que vino una semilla de Fenis dactilífera a través del río y llegó al Atlántico. Y del Atlántico cruzó hacia Fuerteventura. En Fuerteventura se encontró unas condiciones bioclimáticas distintas, con un tipo también de suelo originario volcánico, y eso hace que nazca, una nueva especie por las características bioclimáticas. Tiene un desarrollo importantísimo colonizando los fondos de barrancos hasta que llega al corazón de la isla. Antes hablábamos que es el símbolo vegetal de Canarias y sabemos dónde se concentra la sija que dio origen a la especie, a la Fenis canariensis. Entonces eso tendría que ser un santuario. ¿Por qué? Porque representativamente, o sea, tanto biológicamente como sus valores botánicos, es de reconocimiento mundial, o sea, tiene un valor a nivel mundial. Ahora veremos en el estado que se encuentra, donde lo que son las sijas que dieron origen a la especie. Nosotros estamos promoviendo el que sea un santuario y que se preserve esa zona. Ya en el siglo XVII se empieza a ver, todavía no estaba reconocida, en el siglo XVII no estaba reconocida como especie, se hablaban, los botánicos de aquella época ponían distintos nombres, pero sí se empieza a ver una caracterización ornamental bastante interesante, sobre todo aquí en el norte de Tenerife, en la zona de San Juan de la Rambla, por ahí, hay ejemplares que las características ornamentales destacan más. La Fenis canariensis, veremos luego, existe dimorfismo sexual y también tiene un polimorfismo muy interesante porque no tiene un comportamiento fijo, no es un comportamiento con características morfológicas iguales, sino depende de la isla, depende si está en el norte o en el sur, si está en el fondo de barranco, está en ladera, la exposición del sol, las características del suelo,
pues tiene un desarrollo morfológico de una manera u otra. Y aquí en Tenerife es donde tiene su esplendor ornamental, en el norte de Tenerife. De aquí ya empezaron a coger semillas y Christian Smith, un botánico noruego, se la lleva a su vivero en Noruega y empieza a reproducir esa semilla. En esa época se le llamaba Phoenix tenui, caducifolia, Huae. O sea, se le empezaron a ponerle el nombre, no se clasificaba, incluso se hablaba como una variedad de la Phoenix dactilífera. Estas palmeras estuvieron viviendo hasta el año 2000. En 2000 murió la última palmera. O sea, tuvo más de 200 años en el botánico viviendo palmeras canarias provenientes de la semilla del norte de Tenerife. Hermann Wilpré, que es el bisabuelo de nuestro Wilpré, el botánico que tenemos aquí en la Universidad de La Laguna, ya en el siglo XIX vio que tenía unas características distintas, que la palmera canaria tenía unas características distintas. Y entonces le envió a un colega suyo, a un viverista alemán, le envió unas semillas para que empezara a reproducir y a ver la opinión de él. Y Chabau le llega esta semilla a Chabau y fue el que ya puso nombre de Phoenix canariensis. Por eso antes era Phoenix canariensis Chabau, y hace un par de años ya se reconoció el trabajo que había hecho Wilpret y se le cambió el nombre. O sea, los botánicos cambiaron el nombre y ya es Phoenix canariensis Wilpret. Eso fue a finales del siglo XIX. Por las características ornamentales, cuando se desarrolla el turismo en la costa sur de Europa, en la zona de Niza, Monte Carlo, todo esto, a finales del siglo XIX, principios del XX, hay un desarrollo turístico y le querían dar un toque exótico a la parte de un poco viendo sobre todo la zona de California, que ya también tenía un desarrollo turístico, y le quisieron dar. Entonces tomaron como referencia a la palmera canaria para embellecer todas las avenidas, las playas y tal. Y ahí fue donde tiene un arranque muy importante la palmera canaria como característica ornamental. Y a partir de ahí ya salta a Estados Unidos, los viveristas de Estados Unidos, donde empieza a comercializar la palmera canaria, y claro, la nueva burguesía que se establece en Estados Unidos, con sus grandes mansiones, empieza a usar la palmera canaria como símbolo de ostentación, o sea, como símbolo de poder, que a su vez regresa otra vez a Europa a través de los indianos. Por eso vemos en muchos sitios, sobre todo en la península, en el norte de la península, bueno, en distintos sitios de la península, mucha palmera canaria dentro de esas villas y esos chalés, ¿no? Esas mansiones que se ven en muchos sitios. Es cuando empieza a venir otra vez la palmera canaria desde América, empieza a venir otra vez. Y a partir de aquí, del desarrollo que tiene en Estados Unidos, y ahí ya salta a todo el mundo. Ya va para Australia, va para Japón, va para Canadá, ya se mete en Latinoamérica, vuelve otra vez para Europa, ya se mete en Oriente Medio y empieza a haber una distribución como planta ornamental muy importante, y es la distribución de la palmera canaria en todo el mundo. Es la máxima representante en las palmeras, es la reina de las palmeras, te lo dicen todos los foros internacionales. De hecho, cuando nosotros vamos a cualquier congreso internacional, el simple hecho de decir que eres canario, o sea, foro me refiero de palmeras, el simple hecho de decir que eres canario ya tienes como un salvoconducto especial. O sea, el trato es diferenciado. Es curioso, ¿no? Esa sensación, sobre todo al principio me llamaba mucho la atención. Más curioso es lo que ocurre después con la palmera canaria. La palmera canaria, este dato lo pasó Francesco Salomone, lo tiene Francesco Salomone recogido del trabajo que él ha hecho, una persona que conoce mucho la palmera canaria, es jefe de servicio de Parques y Jardines aquí en el Ayuntamiento de La Laguna. Sabemos que a mitad del siglo XX un viverista valenciano traía en barco planta ornamental de Valencia, alquilaba un solar en Santa Cruz con un punto de agua y empezaba a vender planta ornamental, que es la que un poco ha sido la jardinería que se ha desarrollado mucho, tanto en Santa Cruz como en La Laguna, como en distintas zonas de aquí de Tenerife, no solamente de Tenerife, sino en otras islas, entre ellas Gran Canaria. Y entre ellas trae la palmera canaria, o sea, la palmera canaria sale de Tenerife a Europa
y vuelve a regresar otra vez de Europa hacia Canarias, a través de la comercialización de los viveristas. Eso fue a mediados del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque está habiendo problemas, sobre todo dentro del estudio genético, para la caracterización molecular de la Phoenix canariense. Llega la palmera canaria de Valencia, llega otra vez a Tenerife, de Tenerife va para Gran Canaria, sabemos que también de La Gomera va semilla de palmera canaria a Fuerteventura a través de Gerardo Mesanoda, que fue el primer presidente del Cabildo en la democracia, que es gomero, afincado en Fuerteventura, y un loco de las palmeras, como mucho. Como el que se mete en este mundo se queda enganchado, ¿no? Es un loco de las palmeras, una persona que tiene mucho conocimiento en la cultura popular de la palmera canaria, porque la vivió en su juventud. Y entonces, claro, en Fuerteventura no había vegetación, vio que la palmera canaria pues, podía ser un recurso importante para la ornamentación de las carreteras, de las plazas y tal, y traía sacos y cargado de semillas, las reproducía en Fuerteventura, y son las que vemos hoy en Fuerteventura, decorando las plazas, las carreteras y tal. Ya empieza a haber una comercialización importante a través de, ya con todo el desarrollo del urbanismo, del turismo, a partir de los años 60-70, y entonces empieza a haber una comercialización entre las islas con palmera canaria, entre Tenerife y Gran Canaria, Tenerife Fuerteventura, Gran Canaria Fuerteventura, Tenerife La Gomera. Empieza a haber mucho movimiento de palmeras, incluso empieza a haber ya directamente de la península, viene ya palmeras directamente a otras islas, entre ellas Fuerteventura, no solamente ya Gran Canaria y Tenerife como islas capitalinas, sino ya empieza a haber comercialización directa con otras islas, entre ellas Fuerteventura. Y empieza a haber la introducción, sobre todo para cubrir lo que era la vanidad urbanística, ¿no? En la época, sobre todo en el desarrollo urbanístico, la época del pelotazo, en los años 2000, 2005, que fue la máxima exposición, que se empezó a traer palmeras datileras provenientes de Egipto, venían barcos llenos de palmeras a Canarias y cubrían, ¿no?, las expectativas tanto políticas como de urbanísticas a través de los arquitectos, de los diseños urbanísticos que había, que querían mantener un icono, o sea, hacía una plaza y ya querían vegetación grande, entonces se empezó a traer palmeras datileras provenientes de Egipto, eran palmeras que originariamente en su sitio de origen eran cultivos, eran productoras de dátiles, eran frutales, se le pagaba 6 euros al propietario de la palmera. Eso hicimos nosotros un seguimiento en aquella época, porque esta palmera fue la que nos trajo grandes desgracias a Canarias. Se le pagaba 6 euros al agricultor, claro, eso para ellos era una fortuna, o sea, vendían todas las palmeras que dar y más, a través de viveristas locales. Los viveristas locales estos estaban muy conectados con los viveristas europeos, sobre todo españoles e italianos, conseguía pasaporte comunitario, que siempre preguntamos cómo se conseguía ese pasaporte, o sea, pasaporte fitosanitario comunitario, los tíos lo tenían con mucha facilidad. Y entonces ya esas palmeras se empezaron a comercializar en toda Europa, y entre ellos Canarias. ¿Qué pasa? Cuando llega a Canarias fue la que nos trajo el Adiocalandra frumenti, aunque todavía ese dato no está contrastado, pero nosotros lo mantenemos y estamos seguros. Viene el Adiocalandra frumenti con la Phoenix dactilífera y se establece en Canarias por las condiciones bioclimáticas que tenemos nosotros. Y llega también el picudo rojo, ¿no?, que fue el que tuvo la fama. ¿Qué pasa? Que ya nosotros veníamos, a través de varias jornadas, veníamos advirtiendo tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo de Gran Canaria que habían plagas importantes fuera, entre ellas el Rhicophorus ferrugineo, el picudo rojo, que podía llegar a Canarias y que podía ser un desastre medioambiental. Y la ventaja que hacíamos, que las conclusiones de la jornada, pues todos los años, desde el año 2000 en adelante, todos los años hacíamos la jornada de la palmera canaria en Santa Lucía de Tirajana. Incluso hicimos más adelante el primer Congreso Internacional de la Phoenix canariense. Lo pasábamos por registro. Entonces ya no podían decir que no sabían nada. O sea, pues nosotros llevamos 5 años diciendo, oye, cuidado, cierren fronteras, que no sé qué, que aquí tenemos una especie que es sensible, que hay amenazas externas que podemos tener. Entonces, claro, cuando aparece el picudo rojo, pues ahí ya no nos callamos. Ahí ya fuimos y es bastante duro, ¿no? Entonces, tuvimos grandes conflictos con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo de Gran Canaria,
con el Ayuntamiento de Las Palmas, porque en Las Palmas tuvieron serios problemas con esto y claro, nosotros fuimos muy críticos y hubieron grandes problemas. La amenaza que teníamos principalmente nos preocupaba mucho la gomera. La gomera, ¿por qué? Porque la actividad que se mantuvo, una actividad que está recogida en Canarias, la actividad del guarapeo, que es la extracción de la savia de la palma, que es muy rica en minerales, es una bomba, es de un valor energético impresionante. El corazón de la palma está abierto. Sabemos que la palma canaria, o sea, las palmeras, son monocotiledóneas, crece por un sitio solo, no son árboles, aunque están clasificadas como árboles dentro de la jardinería, no son árboles, son hierbas gigantes, crecen por un sitio solo y en esta actividad se abre el corazón de la palma. Entonces, claro, son muy atractivos para los patógenos. Entonces estamos bastante preocupados, fuimos varias veces a La Gomera a hablar con los guaraperos, un poco para sensibilizarlos con este tema, Y esta actividad, o sea, la cultura de la palma en Canarias, sobre todo hay algunas islas que lo manifiestan más que otros, pero estamos convencidos que esto se desarrolló en todas las islas, pero donde se mantuvo, donde perduró fue en La Gomera, y menos mal que se mantuvo hasta los años 70-80. En Gran Canaria empezó a desaparecer con la entrada del turismo, en los años 60-70, prácticamente queda algo de artesanía, pero lo que es la extracción del guarapo, yo conocí a un señor hace muchos años en Fataga, que él crió 8 hijos con un grupo de palmeras y le dio carreras. O sea, tiene una importancia económica muy importante. Se mantuvo en Gran Canaria, en Fuerteventura también había una cultura y existe algo de cultura de la palma en Canarias muy importante, pero en La Gomera es donde más se mantuvo y ha tenido siempre una relación socioecológica muy importante. Las técnicas, bueno, no vamos a entrar mucho en la técnica del guarapeo, pero sí es una técnica, siendo ancestral, porque esto se pierde en la historia de los tiempos, no se sabe el origen, es una duda que llevamos 20 años intentándola descubrir. Sí hablamos de cirugía arbórea de alta precisión. Hacemos un rebaje del cogollo, llegamos a ver el meristemo de crecimiento, o sea, una célula chiquitita, milimétrica, se llega a ver y no la tocan, porque cuando la toquen se la cargan, ¿no? O sea, es una precisión, es alucinante, ¿no? La precisión que hay. Hoy en día vemos, ¿no?, el modelo de gestión de conservación de las zonas verdes públicas, que a veces más que arboricultores, personas que tienen que tener una relación muy estrecha con el árbol, son más bien leñadores, ¿no? O sea, no saben lo que es una planta, no saben lo que es un árbol, no saben cómo funciona un árbol, pero se atreven a gestionarlo poniéndolo en riesgo a la planta y poniendo en riesgo a los ciudadanos, que ocurre muchas veces. De ello, en Canarias han muerto 4 personas por caída de palmeras. Y hoy se está haciendo técnica. El otro día lo denuncié en Fuerteventura, en un simposio que hubo, técnica de endoterapia, que le meten 15 centímetros de taladro a la palmera en 4 puntos para darle tratamiento de endoterapia. Cuando eso está poniendo en riesgo lo que es la estructura natural de la planta. Entonces se lo decía a gente del ICIE, le decía, mira, es que en Canarias han muerto 4 personas, este tipo de práctica no se puede tolerar. Claro, como no está demostrado que eso pueda causar muerte, rotura de palmera puede ocasionar muerte, pues bueno, todavía estamos ahí y tal, pero vamos, nada más que por un poco la precaución, ¿no? El sentido de la precaución lo deberíamos de suspender ese tipo de actividades por ley. Ese es el modelo de gestión que tenemos todavía. Bueno, lo que se hace es una reducción de lo que es el cogollo, se va reduciendo y durante esta actividad, o sea, el corte se hace durante la tarde, a la tardecita, a sol puesto, y durante la noche la planta empieza a emitir savia. Se recoge por la mañana a primera hora para no dejarla fermentar y se tiene un proceso luego de guisado durante 4 o 5 horas y hay una reducción de 7 hoyos, o sea, de 7 8 litros de guarapo se queda en 1. Se queda en 1 y es un alimento súper concentrado.
Es muy tal. Aquí vemos, ¿no?, el meristemo donde estaría, de la célula de crecimiento de la planta. Se llega a reducir, pero no se llega a tocar. Y es totalmente sostenible. ¿Cuándo se usaba de forma sostenible? Hoy es una industria y hoy se está poniendo en riesgo las poblaciones de palmeras. Antes, cuando se hacía de forma sostenible, de forma natural, de forma bueno, de forma natural, pues no se ponía en riesgo, se cuidaba las palmeras. De hecho, tenía un trato, o sea, un hijo heredaba el terreno y otro hijo heredaba la palmera. O sea, cosas de estas curiosas ocurren en La Gomera, por el valor que tenía, ¿no? Entonces, hoy se hace a buscar dinero, ¿no?, a sacarle la máxima producción, a sacarle... Entonces, junto con el cambio, la crisis climática que tenemos, está la sobreexplotación de los acuíferos, que es otra cosa que se nos está escapando, está poniendo en riesgo a las poblaciones de palmeras. Esto es, por ejemplo, una palmera que se dejó de guarapear en 3 semanas, ya vemos cómo empieza a emitir. La cultura de la palma es la cultura de los oasis. Esto tiene una historia de más de 10.000 años, según los trabajos que hemos estado nosotros pudiendo rescatar. Los datos más antiguos pues, están ahí en la zona de la península arábiga. Hay una corriente que va hacia la India y Sri Lanka, donde hay una extracción de savia, pero con otro tipo de método. Hay otra que baja por la península arábiga y se mete ya en la zona del Nilo. Hay otra que empieza a recorrer ya la zona, el norte de África, se mete hacia la zona tropical, Senegal y toda esta zona. Hay otra que se entra en la parte de Argelia, que también tiene una cultura de la palma importante, que es la producción de dátiles. Tiene unos dátiles, nosotros hemos estado allí, tiene unos dátiles impresionantes, exquisitos, se comercializa a nivel mundial. Otra que va por el norte de África y se mete hacia el sur, hacia la zona tropical. Y después está la isla de Kerkenach, que está frente de Túnez, y el archipiélago de Canarias. Y son los 2 únicos sitios en el mundo donde se extrae guarapo de la forma que lo hacemos aquí, que es reducción del cogollo. Y la planta es sostenible. ¿Qué pasa? Que en Kerkenach es con Phoenix dactilífera y en Canarias es con Phoenix canariensis. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que nada más que sea en estos 2 sitios del mundo? La respuesta ya casi la tenemos, nos falta nada más que un viaje, porque incluso las herramientas son las mismas, nos falta ver si la terminología que usan ellos es la misma que se utiliza, porque nosotros tenemos terminología asociada a esta actividad que es muy antigua. Entonces, es curioso este dato, es una duda que siempre hemos tenido, ¿no? Las palmeras dentro del medio natural, estamos teniendo serios problemas. En este caso nos vamos a centrar en el palmeral de Las Peñitas, que para mí es el principal, el palmeral más importante de Phoenix canariensis, no por el número de palmeras, no por el estado de sus palmeras, sino porque fue la que dio origen a la especie. Estas son las madres, las hijas de las que dieron origen a la Phoenix canariensis. Esto es en el año 15, creo, 13 o 15, esto fue una intervención que hizo el gobierno de Canarias, no es palmeral más o menos tal. Sí les puedo dar 2 datos. Uno es que no hay regeneración natural desde hace 50, 70 años y actualmente hace como 10 años que no florece ninguna palmera. Es decir, que vamos en regresión. O sea, la regresión aparentemente es imparable. Sí, ojo, Fuerteventura es reserva de la biosfera, ¿eh? Hoy es día de la... Sí, pues no sé si lo podrán celebrar mucho, ¿no? Esta es la situación actual. Nosotros estamos haciendo ahora mismo el diagnóstico de los palmereros naturales de Fuerteventura. Y lo más que nos llamó la atención fue, claro, yo no vivo en Fuerteventura, visitaba Fuerteventura, mi familia es majorera, visito con frecuencia, pero empecé a meterme dentro de las zonas naturales y empiezo a ver los palmerales y empiezo a ver cosas, ¿no? Empiezo a identificar problemas y entonces digo, esto es bastante serio. Y empiezo a hablar con gente
y lo curioso es que no lo veían, o sea, no se habían dado cuenta. Y fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y entonces, claro, ya empezamos a hablar con las instituciones, ya empezamos tal, bueno. Este sitio también fue el que dio origen al archipiélago canario hace 20 millones de años. Estamos hablando de un sitio donde nace una especie que es símbolo vegetal de Canarias, que es una exponente a nivel mundial y es el sitio donde nace el archipiélago canario. Es un sitio de un alto valor. El día de Canarias nos vestimos o nos disfrazamos de canarios, ¿no? Y nos damos golpes de pecho a base de Cuba Libre. Este es el estado que está. Este es La Peñita. Es impresionante. Este sitio es mágico, es impresionante. Tiene unos valores geológicos, pero te ponen los pelos de punta. Son fotografías de un compañero ahí en Fuerteventura, de Oli. Salimos mucho a patear y sacamos muchas fotografías. Bueno, lo saca él, yo lo acompaño y vemos, y estamos haciendo diagnósticos. Hay algunas infraestructuras abandonadas. Esto fue una antigua cantera que hubo ahí, que se extraía de la piedra, se sacaba un tipo de granito de alto valor, y estas infraestructuras están abandonadas. Y un poco de espacio, un desierto, ¿no? Esto no fue un desierto en su día, veremos el transcurso que ha tenido Fuerteventura y por qué está la situación así. Y vemos que esto reúne todas las condiciones para hacer un sitio, una reserva por los valores que tiene, tanto los valores geológicos como los valores naturales. Incluso hay infraestructura. La reúne totalmente. Estamos intentando promover lo que puede ser un sitio histórico, bien de interés histórico, porque también aquí hubo un asentamiento precolonial importante, y fue por donde entraron también los castellanos en la conquista de Canarias. Y fue donde hubo el primer asentamiento castellano, junto con portugueses, junto con flamencos, junto con árabes y junto con judíos. O sea, Betancuria fue formado por esos 5 grupos de población. Y convivían, se irían a matar, pero bueno, entre ellos convivían y tal. Y poder empezar a rescatar la cultura de La Palma en Fuerteventura, que, vamos, prácticamente ya los viejos que quedan, ya hay que buscarlos porque la verdad que no sabemos ni dónde están, pero es una pena que se pierda esa cultura. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura. Y si perdemos esa cultura, desaparece nuestra cultura. Nuestra cultura está en el sector primario. En la artesanía, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca. En la medida que vamos perdiendo eso, vamos perdiendo nuestra cultura. Y declarar el santuario de la Fénix canariense, como es el sitio donde nació la palmera canaria. Actualmente, lo que está ocurriendo es esto. Es incompatible el turismo de masa con la preservación del medio natural, totalmente incompatible. O sea, o optamos por una cosa u otra. O sea, podemos optar por el turismo de masa para que haya mucha pasta, para que venga gente de fuera y se hagan ricos, o especular, o no sé qué, lo que es, ¿no?, la filosofía del capital. Optamos por eso o optamos por la preservación del medio natural. Las dos cosas no son compatibles. Es imposible. El impacto es tremendo el que está habiendo. Vemos, ¿no? Esto es un guineo todos los días, ¿no? Tránsito de gente, coches, tal, esto, lo otro. Pero es un sin parar, un sin parar. Ya saliéndose de los senderos, ya metiéndose en lo que puede ser un sitio que es sagrado. Aquí nació el archipiélago. El Arco, un sitio simbólico. Es una barbaridad la cantidad de gente que sube arriba. Y si miramos, tenemos una perspectiva de lo que está ocurriendo, vemos, está marcado con la flecha roja, la cantidad de senderos que se están haciendo por la zona. Esto es una cara del barranco y esta otra parte del barranco, o sea, son múltiples senderos. O sea, es decir, que estamos teniendo un impacto sobre el territorio impresionante. Porque la gente pasa por todos lados, no se respeta, tal. No solamente queda ahí, sino empezamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Esta mayangailla que empieza la gente a dejar sus pequeñas historias. Empezamos a ver, esto era una cueva también precolonial de antiguos canarios,
ya empieza a haber, pues bueno, ya ciclines, mascarillas, lata de Coca-Cola, de cerveza, defecaciones, cuando tiene que ser un sitio sagrado. Esta fue la intervención que se hizo en el año 13, 15, no recuerdo bien, del Gobierno de Canarias. Sé que fue una intervención por valor de unos 300 y pico mil euros. Lo que se hizo fue, pues bueno, las palmeras secas, cortarlas, los troncos hacían una contención de talud, no sé qué. Y bueno, estuve leyendo el proyecto la intervención que se hizo y tal, ¿no? Pero bueno, lo que hay que ver son los resultados, ¿no? Esta es la situación actual. Si empezamos a ver, vemos ya un grupo de palmeras centenarias. Aquí estamos hablando de palmeras de 200 años, las más grandes podemos estar hablando. Vemos ya un grupo de palmeras y el que empieza a preocupar. Estas son imágenes que empezamos a ver con más frecuencia de lo normal. Y aquí es donde está, bueno, y el pastoreo también intensivo. Fuerteventura es un corral gigantesco y las cabras están por donde quieren. Es un problema también que hay con esto. Y tampoco se puede decir como muy abiertamente porque, claro, hay mucha gente que vive de la actividad económica esta, ¿no? O sea, entonces también te puedes ver como un enemigo, ¿no? Pero lo que es real es que hay impacto, ¿sabes? Eso no lo podemos esconder. Esta sería la zona de intervención de lo que es Las Peñitas, lo que coge todo el espacio que entendemos que se debe de proteger. Y si vamos a ver el estado en que están las palmeras, ¿no? Entonces partimos de este esquema que, claro, ¿cómo sabemos nosotros el estado de salud de una palmera? Una planta, sabemos que para alimentarse necesita hacer fotosíntesis. Y la fotosíntesis la tiene, o sea, lo que es la fábrica de producción, a través de la luz, tiene que captar la luz, agua, CO2, transformación, alimentos, carbohidratos. Tiene unas placas solares que hace de transformación. Si nosotros reducimos la superficie foliar, la planta tiene menos capacidad de alimentarse. Entonces vamos a hacer una primera clasificación un poco por el número de hojas que tiene. Una palmera canaria tiene que ser una esfera 360 grados perfecta, en la cual por lo menos 270 grados tiene que ser verde. Entonces hicimos una clasificación por porcentaje de hojas. O sea, una palmera entera, sin dañar, tendría los 360 grados. Con un 25% menos, pues bueno, tiene un daño inicial. Ya un daño grave, ya cuando estamos hablando de un 50% de hojas, y ya con un 25% de hojas, nada más vivas, ya estaría en una situación muy en decadencia, ¿no? En decaimiento. Aquí vemos una clasificación de las hojas según tal. Una hoja de una palmera, o sea, desde que nace hasta que muere tarda 8 años, ¿no? Tenemos la clasificación, estas hojas jóvenes, maduras, viejas y muertas, ¿no? O senescentes ya. En la clasificación, sin dañar sería óptima, en la siguiente sería leve, grave ya cuando estamos en un 50% y severo ya cuando estamos en un 75% de hojas secas. Si nos venimos aquí con la clasificación vemos que las leves, pues podemos empezar a contar. Hay aproximadamente, si no recuerdo mal, después veremos la tabla, creo que hay unas 50 palmeras. Pues bueno, estas serían las que están bien, por llamar de alguna manera. Las graves, vemos, esto lo advertimos nosotros, este trabajo hicimos a finales de primavera y lo advertíamos. Si no se tomaban medidas urgentes, muy urgentes, las que eran graves, que era el 20%, iban a desaparecer este verano. Y las muertas, pues bueno, vemos el número de palmeras que hay, las vemos ahí marcadas todas. Estamos hablando del palmeral que dio origen a la especie canaria. Sobre todo porque no se nos debe olvidar. Esa referencia no se nos puede olvidar. Si hacemos una clasificación por el estado de salud, vemos que en las leves hay 23 unidades, es decir, el 44%. Grave, 12, sería un 23%. Y muerta, 17, que sería un 32%.
Si no se llega a intervenir antes de verano, las que son graves severas, que eran las 12 unidades que quedaban, hubiesen muerto este verano. ¿Y por qué lo decimos eso? Porque nosotros cuando vemos el decaimiento, nosotros hemos trabajado mucho tanto en Gran Canaria como en La Gomera, y vemos el decaimiento de una palmera puede tardar un año. Desde que empieza a descogollarse un poco hasta, bueno, lo que estuvimos viendo ayer en la facultad con las palmeras, hasta que muere puede tardar un año. ¿Qué ocurre? Que lo que nos llamó la atención en Fuerteventura es que en 2 o 3 meses morían. O sea, esta fotografía fue tomada, esta que empezó a descogollarse, que esta palmera tiene más de 150 años, en diciembre del 21, y en abril estaba muerta. En poco tiempo de caer. Estamos todavía preguntándonos por qué ocurre que sea tan rápido. En Fuerteventura hacía 8 años que no llovía. O sea, 8 años sin caer una gota. Sin caer una gota de agua. Un poco manteniendo algunas hipótesis, creemos que el problema es que ya el subsuelo está seco. No es que el suelo esté seco, está el subsuelo. Entonces la planta ya no puede donde tirar. Y si la planta ya no tiene humedad donde tirar, tiene un efecto contrario, por ósmosis, que es que la tierra tira también al no tener hidratación y tira del agua que puede tener almacenada la planta. Creemos que tiene que haber algo por ahí, porque si no, no lo entendemos bien. Bueno, si seguimos el recorrido, empezamos a ver en las rocas unas manifestaciones de unas manchas, que eso es carbonato de magnesio, que es lo que usan los escaladores para tal. Es una zona muy alta de mucha actividad de escalada, o sea, todos los grupos de escaladores y tal. Yo no tengo nada contra los grupos de escaladores. Ahora, esto es mío también. Y esto para mí es sagrado y por lo tanto no puede haber un impacto de este tipo. No puede estar todas las paredes manchadas de carbonato de magnesio. Incluso clavos, incluso tal. Yo sé que nosotros cuando hemos transmitido a esto, pues nos estamos generando cierto conflicto con una parte de la población que, claro, que al final parece que somos enemigos. Yo no soy enemigo, pero esto tiene un impacto y estas cosas no pueden ocurrir en un sitio sagrado. Y para mí esto es un sitio sagrado. ¿Por qué? Porque aquí nació el archipiélago. ¿Por qué? Porque aquí nació una especie, la especie de la palmera canaria. Esto es lo que tendríamos que preservar y esto no se está preservando. Tenemos otro palmera un poquito más abajo que es muy interesante, el palmera de Madre del Agua. Palmeral también de grandes palmeras gigantescas, palmeras centenarias de 200 años o más. Vamos a hacer un recorrido, vean la palmera esta que tiene la curvita esta palmera, todos los días pues se suben 20 o 30 personas a sacarse una foto. Esta va a terminar igual que la de Lanzarote. Y no es por no decirlo, porque si no lo hemos dicho más de 100 veces, ha sido poca. Pero esto ocurre todos los días. Con esto también quiero decir que hay muchos mensajes de conservación por parte de mucha gente, que están todo el día hablando de conservación, de patrimonio, de no sé qué, tal. Incluso defienden fuera, a veces lo que no se defiende en la isla. Porque si nosotros no defendemos el patrimonio natural, lo demás es demagogia. No estamos defendiendo nada. Si nosotros somos incapaces de defender cuando vemos que nuestro patrimonio natural está agonizando y no lo defendemos, lo demás es demagogia. Lo demás a mí por lo menos no me sirve. Esta fotografía es de los años 80 y en Palmera de Madre del Agua, palmera así interesante con sus gavias de cultivo. Vamos a observar este grupito de palmeras que está aquí atrás, que es este grupo de palmeras hoy. Un cementerio importante. Vemos infraestructuras hidráulicas abandonadas, con amianto y tal, muy antigua, el pastoreo también, especies invasoras dentro de lo que es un espacio protegido y lo que debería tener una conservación muy exquisita, porque es un pequeño oasis dentro de un desierto, ese palmerar. Tiene agua, corre agua, se mantiene. Este es el trágico futuro que le espera a algunos grandes ejemplares. Este ejemplar tenía más de 25 metros, es decir, tiene más de 300 años. Esta fue una de las últimas intervenciones que se hicieron también. Esto es el palmeral este en los años 80, la zona asociada al cultivo.
Esto en el año 19, y esto fue, me parece que fue en finales del año pasado, antes de primavera de este año. Son las mismas palmeras. Estas palmeras tienen más de 20 metros, 20, 25 metros. Estamos hablando de palmeras de más de 200 años. Es decir, esto es patrimonio de primer orden. Y esto es lo que está ocurriendo. Si miramos un poquito hacia la izquierda, vemos, este es el grupo de palmeras que estamos viendo ahora, y si miramos un poquito más a la izquierda, vemos este grupo de palmeras, que son estas, incluso esta que ya está descogollándose, que ya van también en decaimiento. Esta es la parte derecha. Si seguimos, cogemos el barranco, vamos hacia la playa, nos tropezamos este otro gran cementerio. Si empezamos a contar, estaban entre 60 y 70 palmeras muertas, muchas de ellas centenarias. Si volvemos y vamos otra vez barranco arriba al palmeral de Madre del Agua, de esta zona, estos son paisajes, dentro de poco pasará una motosierra por aquí y quitarán esto para que se quite el impacto. Nosotros estamos diciendo que esto no se toque, porque esto es memoria. Y esto nos va a decir que tenemos que intervenir. Cuando limpiamos, las quitamos, o sea, como que se pasó el duelo, ¿no? No. Nosotros tenemos que ser conscientes del modelo de gestión que tenemos y no lo podemos borrar. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar el modelo de gestión. Si vamos caminando otra vez del cementerio de abajo al cementerio de arriba, ya empezamos a ver grupos de palmeras centenarias que están en decaimiento. De todas formas, estamos cogiendo el ejemplo de Fuerteventura, pero esto está ocurriendo en todas las islas, ¿eh? Yo Tenerife no controlo mucho los palmerales, pero vamos, estoy convencido que aquí está ocurriendo también. Seguimos caminando hacia arriba, vemos el grupito de palmeras esta, que es este cementerio, y este de aquí es el otro pequeño cementerio que está empezando a nacer. ¿Esto qué nos está diciendo? Que los dos cementerios se están uniendo. No hay regeneración natural, no están naciendo palmeras nuevas, apenas están floreciendo, están muriendo palmeras centenarias sin relevo y se están uniendo los cementerios. Es decir, que está desapareciendo el ecosistema. Lo que es alucinante es que esto no se den cuenta. Hoy que es día de la reserva de la biosfera. A lo mejor quizás deberíamos de hablar un poquito sobre esto. ¿Por qué? Si ahora subimos un poquito más arriba, que es el tercer palmeral más importante, palmerales naturales, hablamos, en Fuerteventura vemos el palmeral de Vega Río Palma. Esto es una palmera que está sola en una ladera, está la vigía, observa todo lo que es Río Palma. Probablemente es que haya la composición geológica del subsuelo, que nosotros no lo apreciamos, habrá encontrado algún sitio donde ella tal, porque está en perfectas condiciones, como están las palmeras de Fuerteventura, y está sola en una ladera, ¿no? Empezamos a caminar por ahí por Vega Río Palma, vamos dando una vuelta, y ya empezamos a ver que no hay regeneración natural tampoco, o sea, no vemos palmeras pequeñas. Y empezamos a ver ya grupos de palmeras muertas. Seguimos, vamos viendo, te pones a hablar con la gente del lugar, un tío envenenado, claro, pues ellos siempre se han identificado con ese paisaje, ellos han vivido ahí siempre toda su vida. Entonces el ver que el paisaje vaya desapareciendo, ellos están muy mosqueados. ¿Vemos? ¿Ves? Regeneración natural cero, ya palmeras grandes muertas, otras que ya empiezan a perder una superficie importante foliar. Vamos a ver todo esto. Este es un palmeral que lo descubrimos hace unos meses. Esto es en Gran Barranco, una zona también que entra dentro de la zona de zonas naturales. Y me llamó la atención, esto habría que hacer un estudio genético porque quizás aquí hay un grupo que la caracterización molecular de la Phoenix canariense tenga un porcentaje bastante alto, o sea que esté poco hibridada. Ya se está viendo alguna palmera en decaimiento, estas son algunas solitarias que vemos por ahí, bastante interesantes. Y empezamos a ver ya palmeras que reúnen buenas condiciones, y tienen características de Phoenix canariense total, ¿no? Habría que hablar con la Universidad de Las Palmas, que tiene, Pedro Sosa está llevando allí toda la parte genética de la Phoenix y nos podría dar algún dato
sobre todo para la recolección de semillas. Tenemos que tener el banco de semillas con una caracterización molecular de Phoenix canariensis lo más pura posible para empezar a reproducirla y empezar a trabajar. No podemos tampoco quitar la Phoenix dactilífera para plantar Phoenix canariensis, porque estamos hablando de ecosistemas muy sensibles. O sea, Fuerteventura son de las islas que los ecosistemas son muy sensibles. Tarda mucho tiempo en los procesos naturales. Aquí tú plantas, yo sé, un bosque termófilo, en 3 o 4 años ya tienes la planta atrás. Ahí puede tardar 15 años y todavía la planta está en medio metro. ¿Sabes? Los procesos son muy lentos. Y también con esto, al desaparecer todo esto, está desapareciendo toda la fauna. La bifauna está desapareciendo. O sea, te pones a hablar con la gente del lugar y dices, no, ya no se ven las pollas de agua, ni se ve la tal, ni se ve aquello. ¿Sabes? Es un tal. Vamos a ir un poquito al origen del por qué la situación esta, ¿no? Si vemos Fuerteventura, un mapa hidrográfico de Fuerteventura, tiene dos zonas muy importantes, los picos más altos, que es el pico La Zarza en el sur, en la zona de Jandía, y tiene el macizo central de Betancuria, que es un macizo que no se le está dando importancia y yo creo que es el más importante que tiene la isla. Está justo en el centro de la isla, da hacia Vega del Río Palma, o sea, hacia Betancuria, hacia el sur, y hacia el norte da hacia Antigua, Agua de Bueyes por otro lado, Tijamanita, Santa Inés. O sea, es muy interesante, tiene un recorrido, no recuerdo bien, unos 15 kilómetros, lo que es el macizo, la parte alta, tiene el punto más alto son 700 metros. Fuerteventura está teniendo una erosión horrible. El otro día cayó, ahora un mes, ¿no? Cuando fueron las lluvias estas de tropicales aquí, bueno, también ocurrió, en Fuerteventura llovió, claro, 8 años sin llover, o sea, caen 4 gotas, todo el mundo se queda flipado. Cualquiera no, una persona que vive en el desierto, llueve, eso es, vamos, una fiesta, normal. Pero yo cuando veía la fotografía, yo estaba aquí en Tenerife, veía la fotografía y veía la cantidad de tierra fértil que estaba yendo al mar, yo me metía manos a la cabeza. Y todo el mundo privado, es normal, yo no entiendo. Pero estamos perdiendo una cantidad de tierra fértil que va al mar que es impresionante. Es impresionante. Eso es capital que estamos perdiendo nosotros. Capital irreparable. Entonces tenemos el macizo este macizo aquí que es bastante interesante. Y me llamó la atención un estudio que estuve leyendo ahora un par de años sobre un resumen de un trabajo de investigación de 50 años de distintos autores, que Carlos Velázquez, que es ingeniero de Monte, el Cabildo de Gran Canaria, tuvo el tío de comprimir toda esa información y habla de la lluvia horizontal, de la influencia de la lluvia horizontal, más que la laurisilva, que fue lo que más me llamó la atención, es en zonas donde haya mucha velocidad de viento, y que la nube esté condensada de forma que, si bien no tiene peso la gota de agua todavía, no tiene peso suficiente para que precipite, pero sí tiene densidad de humedad. Entonces, cuando se encuentra un elemento vertical y choca, la precipitación que deja es mucho más alta que el bosque, que la laurisilva. Y entonces me llamó bastante la atención ese dato, y claro, empecé a verlo esto en Fuerteventura, a ver la influencia que había. Hay dos factores determinantes, la velocidad y la densidad de la nube. A partir de ahí, pues bueno, se empieza a hablar, ¿no?, en el trabajo que hace Carlos Velázquez sobre los servicios ecosistémicos en Canarias, o sea, ya eso se puede medir. Hay 5 componentes fundamentales. Uno, el principal, los servicios ecosistémicos en Canarias representan 600 millones de euros anuales. El 70% es a través de la obtención de agua por medio natural. La biodiversidad, la retención de CO2 y los usos que puede tener para disfrute de la población local y visitantes, ¿no? Esos son los cinco valores que se miden. Y el agua representa el 70%. Y entonces empecé a subir con mucha frecuencia aquí al macizo, esto es Morro Velosa, o sea, en el macizo Betancuria.
y empecé a ver el comportamiento de tal. Esto es mayo, junio, por ahí. O sea, esto no es que sea en invierno, un día que llovió, no, esto lo ves con mucha frecuencia. O sea, lo ves con una frecuencia bastante alta, ¿no? Y entonces digo, oye, ¿y por qué no retenemos esto? Esto es dinero, ¿por qué no lo retenemos? Esto es una frecuencia muy alta y tal. Y no solamente en el macizo, esto es en Tetir, que está mucho más abajo, y también ocurre, este es el pico La Muda, también ocurre el mismo efecto, o sea, se para la nube y puede condensar. ¿Qué pasa? Que no hay nada vertical que lo pueda retener. Entonces, es importante empezar con proyectos de reforestación a largo plazo, ¿no? Porque los procedimientos aquí son bastante lentos. ¿Qué es lo que pasa? Este macizo tenía originariamente un bosque termófilo y había algo de laurisilva. Entonces ahí se retenía siempre la humedad. Y eso servía de refrigeración e hidratación a los fondos de barranco, a los valles, a las vegas, a todas las formaciones, ¿no? Todas las cuencas hidrográficas que estaban por debajo, mantenía hidratado y refrigerado. Y eso lo que hacía es que hubieran ecosistemas asociados al bosque termófilo. Cuando llegan los primeros pobladores, desde los primeros maos, ya luego con la conquista fue mucho más fuerte, empieza a haber un aprovechamiento maderero y empieza a desaparecer el recurso arbóreo por aprovechamiento de la madera y empieza a deforestarse. No solamente eso, sino aparece una agricultura quizás un poco más extensiva. O sea, empieza a haber en la zona llana, que son los fondos de barranco, que son las vegas, los valles y tal, empieza a desarrollarse agricultura. Y sí se deja en el perímetro, se deja las palmeras como recurso, porque es un recurso como forraje para animales, como para artesanía, incluso para alimentación, tanto el dátil como la miel, como la savia de la palma, el guarapo. Se deja en los lindes, ¿no? del suelo agrícola, pero claro, ya le cambia el uso hídrico, la necesidad hídrica que tiene la planta. Si antes tenía su fuente de suministro de forma natural, ahora la hacen dependiente asociada a un uso agrícola. O sea, las antropizamos. Cuando en los años 60, 70 desaparece la agricultura, empieza a haber una regresión de esas grandes palmeras. No hay regeneración natural asociado con la agricultura. Por eso el paisaje majorero lo que vemos son esos elementos verticales simbólicos, pues representa en una llanura, te ves un elemento vertical simbólico, una palmera, pero eso es producto de una antropización. Conforma hoy el paisaje majorero, que es único en el mundo, eso no lo vemos en ningún sitio. Pero es producto de una antropización. Desaparece la agricultura, desaparece ese paisaje. ¿Qué es lo que no nos damos cuenta? Que es que la reserva de la biosfera tampoco se da cuenta. Que es lo más alucinante. Entonces, lo que ha habido, sí ha habido en los años, ahora 70, 80 años, quizás algo más, empezó a haber una introducción de plantas foráneas, entre ellas lo que se conoce como la acacia majorera. Antiguamente existía mocane, palo blanco, marmolanes, lentisco, almácigo, acebullo, aderno, peralillo. Todo esto formaba el macizo de Betancuria. Esto hoy no existe salvo algún elemento aislado, alguna cebulla en algún sitio que creo que es verdad. Y se empieza a introducir la acacia ciclón, que es la acacia majorera, la que conocemos como acacia majorera, que yo he estado en alguna charla agrícola, de agricultura ecológica, que la recomienda como cortaviento, cuando sabemos que es una especie invasora. Eso es desconocimiento del medio natural. Tú tienes que conocer el medio natural, los recursos forestales, por eso tenemos que hablar de diseño agroforestal, porque nosotros tenemos que conocer nuestro medio natural para saber cuál es el comportamiento agrícola que podemos hacer dentro de nuestro diseño agrícola que queremos desarrollar, los recursos naturales que tenemos. No podemos disociar, en Canarias no se puede disociar la agricultura y el medio ambiente. Es un disparate lo que está ocurriendo.
Es una pelea que tenemos ahí en Gran Canaria. Por un lado está la Consejería de Medio Ambiente, por otro lado está la Consejería de Agricultura. Sí, se hablan por teléfono de vez en cuando, pero están en espacios distintos. Uno hace un proyecto, otro hace otro. Pero si es lo mismo. Pero es que te pones a ver, si es lo mismo. O sea, estamos llegando a unos niveles tan irrazonables. O sea, es que es una sin razón lo que está ocurriendo. Entonces se introdujo este árbol y lo que está ocupando son los espacios naturales que antes tenía el bosque natural, el bosque especializado, pues nosotros teníamos un bosque especializado que era en captación de agua y una composición florística diversa. Está ocupándolo ahora y lo vemos, o sea, si nosotros empezamos a observar, empezamos a ver los recorridos de los barrancos, la vaguada, no sé qué, y como ahí se ve claramente en esta fotografía, vamos a darle para atrás. Se ve claramente cómo va colonizando todo poco a poco. Es muy lento porque los procesos en Fuerteventura son muy lentos, pero vemos cómo empieza a colonizar todo. La fotografía hay niebla, pero bueno, vemos... Bueno. Y estas zonas aquí abajo era donde se desarrollaba esta parte de aquí arriba. Teníamos el bosque termófilo y abajo, en la zona, se vea todavía algunos grupitos de palmeras que fue lo que conformaron el gran palmeral majorero, porque en Fuerteventura hubo un gran palmeral. Hubo un potencial tan fuerte de palmera canaria que colonizó todo el archipiélago. Imagínense el potencial que tenía que haber ahí. Si hubiera habido un poquito nada más, no hubiese podido saltar. Tuvo que haber un gran palmeral y se ven manifestaciones todavía aisladas. Incluso te pone y sigue cauces del barranco, por ejemplo, del barranco de Antigua, que sale al barranco de la Torre, que sale al mar, y en distintas zonas en el recorrido del barranco ve grupitos de palmeras que pertenecieron al gran palmeral original. Fue una repoblación que se hizo hace unos 10, 15 años, lo hizo un amigo, el otro día estuvimos hablando, no lo sabía que lo había hecho yo, con Sabina, y mira, ahí están. Lo que pasa es que están muy allaparrados, o sea, que le cuesta mucho, ¿no?, el desarrollar, pero están, o sea, que viven. Esto es una cebulla, esto es un pico la zarza. Algunos hablan que tiene 500 años. Y está así, o sea, la formación topillaria esta que hay es una poda, es un crecimiento interno que tiene el árbol de la hoja por dentro de las ramas, porque las cabras no lo dejan tal. Esto es uno de los ejemplares que quedan ahí, que ha sobrevivido en un risco, y este es el desarrollo que ha tenido. O este ejemplar, que es en Gran Barranco también, de Acebulle, un ejemplar de más de 200 años, 300, que está el único vivo que conformó en su día parte del bosque termófilo, y está el único superviviente. ¿Por qué? Porque las cabras no llegan ahí, pues si no se lo hubiesen papeado también. O sea que indicios hay que hubo, ¿sabes? Y se nota, además hay registros arqueológicos. Llama la atención que no hay balos en Fuerteventura. La Plocama péndula, cuando es una planta súper interesante porque es para zonas desérticas, semidesérticas, en proceso de reforestación, puede ser bastante interesante, pero sobre todo contención de tierra y empezar las composiciones florísticas, pero no hay, no lo sé. Lo he preguntado, pero todavía no me han dado tal. Bueno, esos son los palmerales del medio natural. Vamos a ver los del medio rural, los palmerales antropizados, que los vemos, o sea, como está ahí, está la gavia. El sistema de gavia es muy interesante también en el riego, una característica de la actividad agrícola endémica de Fuerteventura que es bastante curiosa. Se remonta, se pierde en la historia de los tiempos. ¿No? Vemos palmeras, vemos también que no hay palmeras jóvenes, son todas palmeras. ¿Tal? Esto es agua de buey. Si nos acercamos, esta la medimos, me parece que tenía 22 metros, es una de las más grandes. Pero esta palmera de aquí era la más grande de todas, tenía unos 25 metros y hace unos 5 años que murió. Se hizo dependiente, o sea, son palmerales ya dependientes de ser un palmeral natural, sí, estaba ya dependiente de un uso hídrico asociado a la agricultura. Desaparece la agricultura y desaparecen las palmeras. Esta es, que nosotros tenemos registrada, la palmera canaria más alta del mundo, está en Tenoya, Gran Canaria. Fíjate si somos ignorantes nosotros con el tema de nuestro patrimonio.
que esto es un símbolo de reconocimiento mundial y está ahí y hasta el otro día no se sabía. Esta probablemente sea la palmera canaria más alta del mundo, según los datos que tenemos nosotros. Hombre, hay que pedir permiso también a los gomeros, porque ahí tienen una importante. Esta tiene 34 metros de estípite. Está en Tenoya, en Gran Canaria. Y después tenemos esta, la de los Chapines, en Tamargada, en Vallehermoso, que por ahí anda también. Lo que pasa es que no la hemos medido, no sabemos qué decir. Por eso, dale, ¿no? Si va a La Gomera, tiene que decir que esta es la más tal, ¿sabes? Pero ¿sabe? Que están ahí. ¿Sabe? Que son palmeras, están dentro del ranking de las palmeras más altas canarias a nivel mundial. Pero es que en Fuerteventura tenemos esta también, que también estaría dentro del ranking. Y no se está gestionando. Estamos hablando de símbolos, de palmeras simbólicas, y no se está gestionando. Pero si miramos bien, vemos esta que está en el suelo, que era hermana de esta. Esta es la gestión. Esa es la gestión. Si nos vamos otra vez a Agua de Buey, empezamos a ver los registros que tiene la palmera en el estípite. La palmera no tiene tronco, es un falso tronco, se llama estípite. No, el sistema vascular no funciona igual que un árbol, es toda una traslocación de los vasos, o sea que no son como los árboles, ¿no? Que tienen cambio, o sea, no tiene cambio, no tiene el sistema, el floema, el xilema, funciona en la palmera distinto. Pero si observamos bien, vemos algunos registros en palmeras ya centenarias. Estos registros nos dicen que aquí hubo una actividad humana, probablemente asociada al guarapeo. Lo que pasa es que, claro, desapareció y esto no lo hemos podido rescatar, no lo sabemos, pero sí hay indicios. Este grupo de palmeras es un grupo de palmeras bastante interesante, también ahí en Agua de Buey. Ahora cuando vaya para allá la voy a visitar para ver cómo están, probablemente ya han muerto ya 2 o 3. También palmeras centenarias, sin regeneración natural, vemos como estas 3 palmeras, yo se lo decía en invierno pasado, oye, estas en verano van a colapsar, tengo que ir a ver si ya colapsaron o no, o sobrevivieron, pero esta, el año que viene también va a colapsar, en el verano siguiente. O sea, vemos como poco a poco van desapareciendo y vamos perdiendo paisajes. Esto es también esto por arriba en Antigua, palmera interesante. Esto es en Antigua, vemos este grupo de palmeras, esta es la de la derecha, es la palmera más alta que hay en Antigua. La de la izquierda vemos las palmeritas cómo están, pero si miramos bien esta de la izquierda ya vemos el paisaje que tenemos. Y miramos en el suelo y vemos un montón de troncos de palmeras centenarias muertas. Esto está caminando para arriba y para abajo. O sea, estamos perdiendo totalmente. Esto es ahí en una zona, un espacio natural protegido ahí, que es Malpaís de la Arena se llama. Vemos esta palmera sola, al lado junto al Malpaís. Esta palmera era una postal, que eran 2 palmeras, una postal simbólica de Fuerteventura que estuvo muchos años. Ya hoy si nos acercamos, vemos dónde está la otra palmera, ya murió. Esto es Gran Tarajal, un sitio impresionante, a mí siempre me gustó desde niño Gran Tarajal por el diseño que tenía, ¿sabes? El diseño agrícola, son palmeras datileras, estas no son canarias. Se introdujo mucha palmera datilera durante la historia, ¿por qué? Por el papel, o sea, la támara, un fruto chiquitito, que es lo que te da la palmera canaria, el dátil, que es de la palmera datilera, te da un fruto más grande, o sea, tiene más aprovechamiento, y por eso durante muchos siglos se introdujo mucha palmera datilera. ¿Y eso qué hace? Que haya una contaminación genética muy alta en Fuerteventura. Hay mucha palmera datilera que está hibridando la palmera canaria. Entonces, este es un paisaje, es único también, Gran Tarajal. Si lo vemos, es alucinante, ¿no? Son gavias asociadas en las orillas a palmerales. Vemos aquí también zonas de mango, zona tropical plantada con palmeras. Todo lo digo porque esto se lo puse, y además incluso creo que estaba el presidente del Cabildo el día que estuvimos hablando de esto, una charla que me invitaron ahí en Gran Tarajal, en las asociaciones de allí del lugar. ¿Por qué? Porque está habiendo mucha presión urbanística. Ya empezaron a hacer urbanización en la parte baja, empiezan a hacer no sé qué, ya empiezan a hacer... o sea, es atractivo, ¿no? Porque, claro, Gran Tarajal, sí, tiene un valle, un barranco, tiene la ladera, están construidas,
hay una presión urbana muy importante y claro, ¿qué queda? El barranco. Entonces, está apetecible, ¿no? Económicamente. Entonces se está desarrollando mucho. Urbanísticamente, primero te ponen equipamientos sociales, un colegio, centro de salud, no sé qué, y después ya empieza, pam, 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 bueno, lo que conocemos, ¿no? Toda la especulación urbanística que hay. Y esto está a punto de desaparecer. Esto está a punto de desaparecer. Y sabemos quién está detrás de estos intereses. Tienen nombre y apellido. O sea, sabe quiénes son. Incluso, bueno, no vamos a hablar mucho de esto. Lo que sí está claro es que tiene valores naturales, ecológicos, paisajísticos y culturales muy importantes y tienen que ser protegidos. ¿Por qué? Porque el diseño de esto lo hicieron nuestros ancestros y se pierde en la historia del tiempo. O sea, ellos esculpieron el paisaje de una forma ordenada y sostenible. Y esto está a punto de desaparecer. Y esto es cultura. Cultura no es el Día de Canarias, cuando nos disfrazamos y nos emborrachamos. Esto es cultura. Y esto es cultura de transmisión oral que la estamos perdiendo. Y si ya perdemos la cultura y perdemos el paisaje, pues ya nos quedamos sin nada, porque no hay más nada. Entonces estas cosas las tenemos que empezar a reivindicar su protección. O sea, no cabe todo. Y aquí no cabe todo. Aquí tenemos que tener una conciencia de conservación de nuestro patrimonio natural. De esto hablaremos mañana en el curso, que es un tema sobre todo la situación de dependencia alimentaria que hay en Canarias. Y sabemos que una de las vías de protección de los palmerales en el medio rural pasa por los desarrollos de lo que son los planes de desarrollo agroecológico a nivel local, de forma sostenible. Y se justifica, bueno, sabemos la dependencia alimentaria que hay en Canarias, sabemos que el sector primario en Canarias supone el 1,29%, según un estudio de la Universidad de La Laguna, y solamente crea 20.000 puestos de trabajo directos, que el volumen de negocio en la alimentación en Canarias, sacando las bebidas, de alimentación, sacando la bebida, es de 4.000 millones de euros al año, datos del Ministerio de Consumo. O sea, es bastante apetecible, por eso crecen como hongo todas las grandes superficies que nos están manipulando los estómagos. Nos están diciendo hasta la dieta que tenemos que cambiar, porque nosotros en 40 años en Canarias hemos cambiado la dieta totalmente. Y nos está diciendo de que nos vamos a enfermar. Y después también los hermanos de ellos, que son los otros, nos dicen qué tratamiento tenemos que tener. Bueno, la justificación está clara, la superficie en el caso de Fuerteventura, en el caso de Tenerife no lo conozco mucho, aunque hice el de Gran Canaria. Tenerife tiene mejores resultados, o sea, tiene mejores datos, evidentemente, pero en el caso de Fuerteventura, el 95% del suelo agrícola está abandonado. Tiene una dependencia superior al 90%, una dependencia. Está por otro lado, los niños más obreros son los peores que comen en Canarias. Existe paro juvenil, podemos reducir significativamente también, mejorar el paisaje y que no perder el paisaje de los grandes palmerales. O sea, nosotros con una intervención de mejora en el medio rural, de una forma ordenada, o sea, estudiada, ordenada y sostenible, podemos corregir un montón de déficits que tenemos. En toda Canarias, en el caso de Fuerteventura, es bastante especial. Es un paisaje típico de Fuerteventura, vemos, ¿no? De una llanura, un elemento vertical ahí, simbólico, estuvimos midiéndolo. Esto es de la casa de Esteban. Este señor, el que tiene esto aquí, la verdad que es súper curioso, tío. La medimos, esta palmera tiene 19 metros, las edades de la palmera en Fuerteventura son muy distintas, en el caso de Gran Canaria y La Gomera son bastante parecidos, el crecimiento, dependiendo de la zona, ¿no? De todas las variables que estuvimos viendo inicialmente, pero Fuerteventura es muy distinta, el crecimiento es mucho más lento. Esta tiene 19 metros, esta palmera tiene más de 200 años. Estas son las más antiguas que hemos visto, esta es en Guarime. Aquí hubo un palmeral que era natural, porque empezamos a hablar con los dueños de aquí, fue el que me dio los datos. Esta palmera tiene más de 300 años, según los datos que nos dieron ahí. Las medimos
Esta, la más grande, tiene 22 metros y las otras dos 19. El crecimiento es mucho más lento, el de la palmera canaria en Fuerteventura y en Lanzarote, que en el resto de las islas. Pero ya empezamos a ver algunas afecciones. Esto es un ataque, o sea, las hojas partidas verdes son ataques de una plaga que es la Dioclandra frumenti, o el picudo de las cuatro manchas, ahora le están diciendo picudí también. Estos son en Los Negrines, un sitio precioso, tal, pero bueno, está viendo un decaimiento. Estas son fotografías históricas. Esta es la situación actual. Estuvimos midiendo alguna, aquí cogimos también algún registro de transmisión oral y vemos, esta palmera tiene más de 100 años y tiene 14 metros. Y esta tiene 22 metros. O sea, pues, estamos para intentar, porque ¿qué pasa? En un árbol nosotros podemos saber la edad de un árbol, ¿no? Por los registros de los anillos, pero una palmera no lo sabemos. Una duda que siempre hemos tenido desde hace más de 20 años, saber la edad de una palmera. No tiene un crecimiento progresivo. O sea, dice, no, bueno, la palmera está, vale, tiene 10 metros y todos los años crece 1 centímetro, pues tiene tantos años, ¿no? No, sabemos las edades de una palmera. La palmera tiene 4 edades. Tiene la infancia, que es desde que nace, hasta la primera floración. Tiene un crecimiento más o menos acelerado. Tiene una segunda fase, que puede ser como su juventud, que sigue creciendo en altura y en grosor. Un grupo de palmeras, son estas de aquí. Aquí había un nido de aguilillas, no las pudimos medir para no molestarlas, pero sí estamos viendo que los cuervos se está haciendo una especie, no invasora, sino está ocupando otros nichos que le pertenecen a otras aves, entre ellas a las aguilillas, cernícalos y tal. Está ocupando ese espacio. Si bien en el resto de las islas está en riesgo, está en peligro de extinción, en Fuerteventura es un problemón que hay porque está desplazando otras aves. Y entre ellas estaba molestando a las aguilillas que estaban anidando ahí. Estas son otras palmeras que vemos, son curiosidades, ¿no? Vemos un quiebro que tiene en el estípite, ¿no? Tanto una como otra. Esta es la fotografía simbólica, esta es la Casa de los Coroneles, Fuerteventura. Vemos el recorrido desde los años 80 hasta hace apenas 5 años. Este es el resumen de la situación que estamos teniendo. Fuerteventura es el más dramático, ¿eh? Pero esto está ocurriendo en todo el archipiélago. Esto está pasando aquí en Tenerife también. En Gran Canaria está pasando y en La Gomera está pasando también. Eso lo caracterizo porque yo tengo fotografías y las contrasta y dice, no, la crisis climática, todo dice la crisis climática, ¿vale? Sí, algo tiene que ver, pero es el modelo de gestión. El modelo de gestión, la extracción de los recursos desde su suelo, la deshidratación del suelo, la actividad agrícola, o bien se abandonó, o bien es una sobreexplotación de la agricultura industrial. Está habiendo muchas afecciones que están interfiriendo. Tenemos tecnología. Nosotros a través de la regeneración de los suelos no solamente trabajamos en el tema agrícola, en el tema medioambiental se puede trabajar. Los ecosistemas naturales los podemos trabajar la regeneración de los suelos. Los ecosistemas verdes urbanos son fundamentales. Se tiene que trabajar en la regeneración de los suelos. Hoy se concibe los ecosistemas verdes urbanos, o sea, parques y jardines desde el punto de vista estético. Eso es, en la actualidad es una estupidez. Es una estupidez. Nosotros tenemos que plantear criterios de sostenibilidad totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que captar CO2 de la atmósfera, fijarlo en el suelo, y lo sabemos hacer, y captación de agua y fijarla en el suelo. Sabemos que una molécula de carbono nos fija 4 de agua. Y sabemos que aumentando un 1% de carbono en el suelo, retenemos 150.000 litros de agua por hectárea. Y eso es muy fácil hacerlo. Pero es que nosotros podemos aumentar hasta un 4%, es decir, podemos captar 500.000 litros de agua por hectárea y año, fíjala en el suelo. Entonces tenemos que empezar, estamos ante un nuevo paradigma, tenemos que empezar a cambiar un montón de modelos y poner en cuestión muchas cosas y en debate. Tenemos que empezar a generar debate y qué modelo queremos, modelo con criterios de sostenibilidad.
Propusimos de hacer un catálogo de palmeras singulares y monumentales de Fuerteventura. ¿Para qué? Para que por lo menos se proteja y estos elementos verticales que son simbólicos no desaparezcan, porque están desapareciendo. Y después ya nos metemos en los palmerales en el medio urbano. Estas son las más maltratadas. Aquí se le hace de todo. Vamos, no se respeta la planta. Estas plantas, aquí no hay respeto por las plantas. Aquí te puede venir cualquier bárbaro y hacer tal. Esta palmera, la de la izquierda, esto es en Ajuí, al lado de un espacio natural protegido. Cuando yo vi que estaban cepillando los estípites, paré el coche y me metí mano a la cabeza porque no me creía que es lo que estaba ocurriendo. Al lado de un espacio natural protegido. Cuando nosotros hacemos este tipo de labores, cepillado de estípites, formación de balona, ¿no?, que es esa columna, ¿no?, que se te hace, eliminación de hojas verdes, tema estético, esto viene de la costa sur. Estas prácticas no existían en Canarias. Yo me acuerdo cuando aparecieron estas prácticas, fue a mediados de los años 80. Cuando vi la primera vez que se cepilló una palmera, paré el coche porque no me creía, no sabía lo que era aquello. Un tronco blanco, ¿esto qué fue? O sea, y era cepillado estípite. Esto estamos quitándole protección a la planta, estamos exponiendo su parte herida a exposición, ataque de patógenos. Esos son cairomonas que son muy atractivas para cualquier patógeno para que vaya y empiece a inocular la planta. Esto está ocurriendo. Esto es en Ajuí, lo otro, bueno, en cualquier ciudad puede ocurrir disparates de esto. Esto fue una denuncia que nosotros pusimos. Así se gestiona, ¿eh? Esto es una foto histórica que tenemos nosotros, pero me gusta ponerla siempre para que se vea cómo se gestiona, ¿eh? Esto no es un fotomontaje, como dijo el alcalde de Agaete de una vez. Es un fotomontaje, fotomontaje. Eso es especulación urbanística. Entonces, ¿qué? Un palmeral natural que había, que después se asoció a la agricultura, luego se recalifican los suelos agrícolas en suelos urbanos y dejan de estar protegidas las palmeras. Y entonces empieza todo lo que son los movimientos de tierra, el replanteo, movimientos de tierra para empezar la urbanización. Las palmeras se dejan ahí, se la excavan, se dejan tal, que se deshidrate, o sea, entra en una lenta agonía, y este es el tiro de gracia. Así se gestiona, ¿eh? Esto ocurre, ocurría y ocurre. Esto lo denunciamos al Seprona, tal, pero bueno, le pusieron una multilla de 3.000 euros o algo así, tío, para ellos se rieron de nosotros. Vamos a hacer un recorrido en Gran Canaria, que es la isla que más hemos estudiado, sobre todo la problemática de la afección de plagas, de la Diocalandra frumentis. Está la ciudad de Las Palmas, ¿no?, y Maspalomas, que es la zona turística, y alrededor del cinturón urbano costero que hay en Gran Canaria, pues se desarrolla una serie de ciudades, ¿no?, o núcleos urbanos importantes. Siempre está asociado el problema de las plagas y amenazas. Aquí en el norte de Fuerteventura, de Tenerife, esto aquí tiene un foco tremendo de fusarios, pero impresionante, impresionante. Está todo lleno de fusarios. Puerto de la Cruz, toda esa zona ahí turística y urbana es un foco que tiene terrible. Bueno, tenemos el cinturón urbano, incluso también la zona de Santa Brígida, Tafira en el interior. Lo que dijimos antes, con la introducción de la Fenis dactilífera proveniente de Egipto, vinieron unas plagas que se establecen en el medio urbano porque es donde se desarrollan las urbanizaciones y donde se empieza a especular, ¿no?, o a empezar a plantar todas las avenidas, los nuevos parques y tal, con palmeras foráneas que vienen. Y con ella empieza, yo me acuerdo, a principios de los 90 tuvimos una reunión porque empezó, y no sé ni por qué me llamaron a mí. Estaba gente de Jardín Canario, el director de Jardín Canario, el director del Laboratorio de Fitopatología del Cabildo de Gran Canaria, bueno, varios representantes, así de primera edad, y a mí me mandaron, yo fui para allí. Mandó al ayuntamiento, yo trabajaba en aquella época en un ayuntamiento, y cuando vi toda aquella gente me quedé asombrado. Pero sí empezaba a haber un problema ya muy serio, que no se sabía lo que era, que empezaba a haber una seca progresiva de las palmeras, empezaba a secarse las hojas más maduras, progresivamente iban hacia las hojas jóvenes, hasta que la planta colapsaba y moría. Y se empezaron a ver estos cementerios de palmeras. No se sabía bien por qué era. Entonces, Francesco Salomone hizo un trabajo porque apareció un insecto que se desconocía y además no existía en Europa. Empieza a ver aquí que es la Diocalandra frumentis, empieza a aparecer en Maspalomas.
Salomone, dentro de su proyecto de conclusión, empezó a hablar, oye, que puede ser de material vegetal que viene de fuera y que puede estar contaminado. Tenemos que tener cuidado con eso. Que los residuos verdes o los restos verdes vayan a vertederos envueltos o que no salgan de Maspalomas para no expandir la plaga afuera. La desinfección de herramientas en los cortes, porque hoy se sigue, no se, o sea, todavía no se desinfecta, pero por lo menos está regulado en ley. En aquella época nada. Se dijo también que había que tener mucho cuidado con todo el material genético que venía de fuera y que de Maspalomas no saliera material vegetal para afuera de ese núcleo poblacional. Los residuos, que tuvieran cuidado cómo se transportaba y todo esto. Se hablaba ya también del cepillado de estípite en los troncos. Esto es aquí, en el norte de Tenerife. Si quieren, vayan a ver estas palmeras. Esta fotografía es del año 2005, te la saqué yo. Vayan a ver estas palmeras para que vean cómo están. Que tuvieran cuidado con los cepillados de estípite y todo eso, porque ponía debilitado a la planta, ¿no? A pocos kilómetros de la zona Maspalomas está el vertedero de Juan Grande. Así se gestionaba en los años, a mediados, sobre el 2010, por ahí, los residuos vegetales, ahí en el vertedero. Bueno, lo que se hizo fue lo contrario de las recomendaciones de Salomone. Hay un corredor, que es la autopista, que va desde la zona sur a la ciudad de Las Palmas y el norte, y todo se plantó de palmeras, es decir, la comunicación perfecta. Y del año 98 al año 2008, este es el resultado que tenemos. O sea, la diocalandra, cómo se extendió por toda la isla de Gran Canaria. Con esto que quiero decir, es lo que está ocurriendo aquí ahora, sin darnos cuenta, y estos datos no se suelen dar. Si nos vamos, el plano que vemos ahora, estos puntitos azules, es un estudio que hizo la Universidad de Las Palmas, que son donde están los núcleos de palmeras, de los palmerales naturales en Gran Canaria, naturales y rurales. Si nosotros ponemos la infestación que tenemos de diocalandra sobre este trabajo que hizo la universidad, vemos claramente que hay palmerales naturales que están ahora mismo muy amenazados, que son los de Tirajana, los de Fataga, los de Ayagauria, incluso los de Telde. Nosotros propusimos al Cabildo de Gran Canaria que se hiciera, esta es la diocalandra frumenti. Es un curculiónido, o sea, un escarabajo chiquitito, primo hermano del picudo rojo, de apenas 5 milímetros, es pequeñito. Pero los tíos son devoradores, ¿eh? Cortas una hoja en verde y sobre la marcha, ahí vemos la fotografía. Es una fotografía en Agaete, no hacía una hora que se había cortado las hojas de palmera. Y mira la infestación que hay. Entonces son fitófagos, comen tejido tierno de la parte interior de la isla. Aquí vemos las distintas fases, desde larva hasta la pupa y el adulto. Y se alimenta del tejido tierno, o sea, ella hace una puesta dentro de la base del pírgano de la hoja, eclosiona el huevo y la larva es la que hace daño. La larva empieza a comer tejido tierno y empieza a hacer esta galería. Esta galería lo que hace es que empieza a necrosar, ya empieza a haber problemas de circulación de savia por ahí y empieza a podrirse. Aquí vemos una galería perfecta, más una galería y la zona necrosada, ¿no? Vemos la tía comiendo ahí. Está asociada también con otro insecto que es la Opobona sayari, que la tienen también catalogado como una amenaza para la palmera. Nosotros mantenemos que la Opobona sayari no es una amenaza. La Opobona sayari le llega un mensaje, que es lo que hablamos ayer, descomposición. La naturaleza le llega un mensaje bioquímico, descomposición, y manda a la artillería a descomponer. Entonces esta es una descomponedora, no es una amenaza. Ella actúa cuando ve que ya hay un proceso, hay un daño, y van a hacer su trabajo. Es fácil, los síntomas son fáciles, son una manchita. Sobre todo, cuando nosotros cortamos una hoja, la vemos en la tabla, no, la vemos en las orillas.
una manchita. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué siempre, coño, estos son los síntomas, ¿por qué siempre son a la orilla? Porque es donde circula la savia, con más intensidad, y donde el tejido está más tierno. Tiene una relación muy lógica. Aquí también vemos una clasificación, dependiendo del grado de infestación de hoja, también sin dañar, inicial, grave y severo. El uso del acceso a la planta por medio de esta herramienta, que son los trepolines, que se lo pone en la base, ¿no?, de la bota para poder acceder. Esto hace unos orificios en el estípite de la planta. Esto normalmente no se desinfecta, son las espuelas. Se accede y estos síntomas se ven, ¿no? Es donde el operario, cuando llega a la parte de arriba a manipular la planta, es donde se afianza. Va subiendo, llega arriba, se afianza y da una huerta para cortar la hoja. Y entonces ahí suele haber heridas, sobre todo en este caso es Telabiosis paradoxa, es un hongo que empieza a podrir la planta por dentro. Había sobre el año 2005 por ahí un concejal en Las Palmas, un tío gracioso, en la época de Soria. No lo puedo decir aquí porque me están grabando, pero después le cuento una anécdota muy graciosa. Quería siempre tener las palmeras perfectas, o sea, bueno, perfectas para allá, ¿no? Unos plumines, ¿no? O sea, 25 grados, 45 grados. Entonces mandaba continuamente a los operarios a estar cortando. A él le tocó la llegada del picudo rojo. Y ahí fuimos nosotros, además, no fuimos implacables, no nos cortamos un pelo. Hoy se está teniendo, 15 años después, estamos viendo los resultados de esa política. Están cayendo palmeras. Entonces, bueno, de hecho ayer se puso en contacto conmigo una periodista de Las Palmas para por qué estaba ocurriendo eso. Hoy se está viendo los resultados de esa política. Se están cortando en Las Palmas una cantidad de palmeras impresionante. ¿Por qué? Sobre todo para evitar riesgos de caída y problemas a la población. Por este tipo de actividades. Claro, no la ves inmediata, la ves en el transcurso del tiempo. Lo ves dentro de 10 años, 15, 20, 30, 40, no sé cuántos años, pero se va viendo y es exponencial. Cada vez serán más. Ese es el modelo de gestión. Fuerteventura, el último trabajo, este fue un muestreo que tenía, esto fue en el año 2006. Creo que en el año 2013, estuve hablando con Sanidad Vegetal el año pasado, no recuerdo bien, creo que en el año 2013 se hizo el último muestreo de la acción de la diocalandra en Fuerteventura. Esto fue en el año 2006, ¿cómo estaba? Vemos los palmerales, los puntos naranjas serían un poquito más graves, los amarillos son fases iniciales. Y nos preocupaban los palmerales naturales, este sobre todo que está cerca de las Peñitas. Y estas son las cosas que se están haciendo en municipios, o sea, en pueblos en el interior de la isla. Vemos lo que se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Dejando a la palmera con 4 hojas, es decir, que le estamos reduciendo la capacidad de alimentación. ¿Y qué vamos a tener? Cuando nosotros comemos mal, ¿qué estamos? Anémicos. Y si estamos anémicos, ¿qué tenemos? Cualquier tipo de enfermedad. Pues esto es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que es imposible que lo entienda. Por mucho que se lo diga, es imposible que lo entienda. Esto es a la antigua. Esto es un desastre lo que hay ahí. El problema es que va a poner riesgo a la población. Porque esto que hay puede matar a alguien. Y después esto es una palmera, por ejemplo, que perteneció al medio rural. Claro, se amplió la zona urbana y pasa a ser urbana. Pero esta palmera, en este caso concreto, junto con otras, estaba dentro del medio rural. Y probablemente, anterior a estar en el medio rural, estaba en el medio natural. Entonces, es como ha cambiado y entonces ha ido teniendo distintos modelos de gestión. Total, y vemos ya cómo empieza a haber problemas y empieza a haber, esto es un ataque de Fusarium, que es un hongo que es letal para la planta. Empieza a haber, y después las cortan por la noche para que nadie las vea, lo hacen todo así muy discreto, ¿no? Pero estas cosas, y cada vez va a ser más bestia, ¿no? Esto es arriba en Betancuri, la plaza. Empezamos a observar
y empezamos a ver ya hojas partidas, cepillado de estípite, hojas verdes partidas, o sea, ya idiocalandra. Empezamos a ver muchas cosas. Esto ya lo quitaron el otro día, pero esto era un corredor que había en el centro de la isla y está todo lleno de palmeras muertas. Yo hice una vez una valoración de un poco la pérdida de patrimonio que teníamos, porque estas cosas hay que traducirlas a dinero, ¿no? No decir, no, esto está hecho por... No, vamos a ver cuántas palmeras hay, cuántas mide medio metro, cuántas mide un metro, cuántas mide tal, qué valor tiene esta, qué valor tiene esta, tal. Entonces al final hace un informe con una valoración económica, se lo da y lo haces público. En la gestión hemos perdido 300.000 euros. Pues estas cosas hay que decirle, hay que traducirle en dinero para saber el modelo de gestión que tenemos, ¿tá? Porque si no, lo damos todo, que es así y ya está, y las cosas no son así. Entonces, en Pájara, también ya cepillado estípite, o sea, ya en el futuro de esta sabemos lo que le va a ocurrir, ya se está viendo, ya se está viendo, empieza a ver ya ataque de idiocalandria, hojas partidas. Esto es Costa Calma, esto aquí un foco de fusarium terrible, este es el más grande que he visto. El más grande es este, el segundo está aquí en el norte de Tenerife, el más grande que yo he visto. Terrorífico, esto es tal. Ahora ya la están cortando, limpiando, no sé qué, pero claro, se cree que quitando la imagen se acabó el problema, ¿no? Es que al lado, en Morrojable, tiene un foco también, ¿sabes? O sea, están desapareciendo todo. De palmerar, y además lo mejor que puede hacer es quitar los dos y empezar a gestionarlo de otra manera, porque está todo en Triquibijardi, ahí en el pueblo de mi familia. También ya empezamos a ver palmeras muertas, todas, están todas. Esto es en Puerto Cabra. Esto fue un recorte de prensa que vi que me llamó la atención. Dice, el arte de podar palmeras. Curso, el ayuntamiento no puse, impartirá cursos de trabajos especiales en palmeras con descuento para desempleados. O sea, estos son cursos homologados por el gobierno de Canarias para formar a futuros podadores. La palmera no se poda. Primero, la palmera se le corta hojas. Un árbol sí se poda, una palmera se le corta hojas. ¿Por qué? Porque la palmera crece por un sitio solo. Y cuando nosotros podamos a árboles, ¿por qué? Porque tiene distintas ramificaciones, entonces podamos. Pero bueno, son cosas que ya incluso lo tenemos familiarizado, ¿no? Y vemos a este Yigu ahí subido con sus trepolines, cortando hojas en verde, con el estípite de cepillado, o sea, todo eso, esta fotografía estaría prohibida. Y sale en la prensa un curso de formación para trabajo de poda en palmera certificado por la Consejería de Agricultura. Esta es la contradicción. Seguimos y vamos a ver lo que dice la norma, ¿no? La norma de 2007 del control de la idiocalandria y el picudo rojo. Dice las condiciones para realizar las podas y otras prácticas culturales de palmeras en las islas con zonas afectadas serán las siguientes. Solo se permitirá la poda de hojas secas y senescentes. Hojas secas y que están a punto de morir. Sin cortarla a ras del estípite. Conservando aquellas tábalas que estén fuertemente adheridas y eliminando todas aquellas que sean fácilmente. En las palmeras pequeñas se tendrá que amarrar las hojas, o sea, no se puede cortar las hojas verdes en palmeras pequeñas. Y la limpieza de estípite siempre irán acompañadas con la aplicación de productos fitosanitarios, fungicidas, prohibiéndose el cepillado del estípite. Y mira la fotografía. En caso que sea necesario, por motivos de seguridad ciudadana, se permitirá las cortas. Pero lo que se está haciendo es todo lo que... O sea, estamos formando de forma ilegal a futuros manipuladores de plantas. Es una contradicción. Es una contradicción. Esto está ocurriendo. Y bueno, sigue, no me voy a entretener mucho lo que dice la norma, pero bueno, lo que interesa es que se vea que es una contradicción el modelo de gestión que estamos teniendo. Y después este es otro artículo que vi en la prensa, dice, Cabildo a través de una empresa especializada tala el ejemplar situado cerca del Museo Arqueológico en la Villa Histórica de Betancuri. Dices tú, uy, agüita. Pues dice, no, ya, quitamos, dice, o a ver cómo decía, una palmera canaria enferma menos en Betancuri. Y tú dices, vamos a ver, es que aquí lo que hay ahora mismo es un foco tremendo. Y esto está en el centro
de una zona protegida, donde está el palmeral más importante que fue de Fuerteventura, que fue el palmeral de Betancuria. No hay, o sea, no hay la suficiente conciencia ni en el modelo de gestión para empezar a trabajar. Esto está ocurriendo en todo el archipiélago, ¿eh? Aquí en Tenerife también está ocurriendo. Lo que pasa es que Tenerife yo no lo he estudiado, entonces no tengo tantos datos. He estudiado Gran Canaria, he estudiado La Gomera, he estudiado Fuerteventura ahora. Pero aquí, yo las veces que he ido por algunos sitios, nosotros descubrimos la Dioclandra frumenti abajo en Los Cristianos. Y lo dijimos en público, nos trataron de mentirosos en el año 2006, o 2005 2006. Y nos trataron públicamente, representantes públicos, no voy a dar nombre, nos trataron de mentirosos en público. Y dije, es que está, si te dejo la foto. Y había una infestación tremenda, y no se habían dado cuenta. Y La Gomera al lado. Y en La Gomera dijimos en el año 9, cierren fronteras, no dejen que entre los podadores de Tenerife aquí porque va a dar. Se pasó por escrito el Cabildo de La Gomera. Nosotros los gomeros sabemos lo que tenemos que hacer, métase sus cosas. En otras palabras, pero nos dijeron eso. Mira el problema que tienen ahora. Hace 4 o 5 años detectaron la Dioclandra. Se gastaron el otro día una fortuna en un encuentro de no sé qué, un estudio no sé cuánto, una qué con el otro, que todas esas cosas también. Pero eso no lo van a meter a viaje ahora en la vida. En la vida. Y tienen un problemón tremendo, porque La Gomera es la reserva de la fénix canariense. Y hoy está en riesgo. Esta fue ahí una avenida que hay en Fuerteventura. Fue gracioso porque estaba hablando con una periodista un día de una cadena ahí local y le estaba diciendo de la problemática, ¿no?, que había en La Palmera en Fuerteventura, y le estaba comentando, y es que ya ha habido 4 muertes en Canarias por caída de palmera. Y justo le estaba diciendo eso, y en ese momento estaba cayendo una palmera en esta avenida y casi mata a 3 personas. Faltó un segundo para que no matara a tal. Le cayó justo delante en el capón del coche. O sea, lo llega a coger en el medio del coche y se carga a 3 personas. Faltó un segundo. Y fue alucinante. Entonces empezaron y tal, ¿no?, porque estaban haciendo una obra de canalización al lado, que la empresa que estaba haciendo la obra de canalización, la empresa de jardines, lo típico, ¿no? Empieza a tirarse los trastos uno a otro, y si la culpa es tuya, del otro, ¿no? Es un informe técnico, que los informes técnicos eso también a veces son graciosos leerlos, ¿no? Pues sí, algunos son bastante graciosos. Sí, pero vamos a ver. ¿Tiene césped artificial? Tierra compactada, porque va a poner el césped artificial, tiene que compactar la tierra. Compacta la tierra y le mete el césped artificial. Y el riego se lo pone pegado al tronco, como si la planta bebiera el agua por el tronco. Cuando las raíces, o sea, la palmera de ella, un sistema radicular en forma de estera de 10 por 10. O sea, ella una estera en el suelo, no se la pone en el tronco. Y con césped artificial, compactado. ¿Qué estás teniendo? La planta no puede, ni puede respirar. Allí hablamos que el suelo es un organismo vivo, el suelo respira, el suelo se mueve, el suelo hace digestión, el suelo genera calor. O sea, tiene los condicionantes, todos los condicionantes de ser un ser vivo. No, lo que hacemos es, lo compactamos y le ponemos un plástico arriba. Tío, no puede ni comer ni puede respirar. O sea, ¿qué tiene ahí? Plantas enfermas. Independientemente de la canalización, de lo otro y de lo otro. O sea, esto está enfermo. Una avenida con una alineación de palmeras están poniendo en riesgo a la población. Tiene plantas enfermas, están poniendo en riesgo a la población. Y yo no sé para qué usar el césped artificial. La verdad que todavía es que yo no lo entiendo. Porque aparte de ser antiestético es un absurdo. Eso es engañar a la gente. ¿Sabes? No tiene sentido. Pero bueno, tal. Esto, no voy a entrar aquí, pero esto es un esquema de un plan de gestión del arbolado urbano para un municipio. Esto llevamos trabajando nosotros en esto hace 20 años. Todo el procedimiento, cuál debe ser y tal, y una parte muy importante es la parte de educación medioambiental. Todo el tema de cómo tal, si nos metemos aquí puede ser esto 1 hora, pero sí me gustaría ver lo que son las líneas estratégicas de ciudades sostenibles basadas en la Agenda 2030,
de la Comunidad Europea. Por un lado, esto se lo he pasado ya a varios municipios, porque creo que es importante dentro del nuevo modelo de conservación de los ecosistemas verdes urbanos. Por un lado, la parte tecnológica, ¿no? Que es aplicar la aplicación de tecnología a los modelos de gestión, ¿no? Los sistemas de control de calidad, sistemas de control medioambiental. Estamos desarrollando aplicaciones para la gestión del arbolado, también en el ahorro de consumo de agua, en parques infantiles, para medidas de edad. Bueno, hay una parte de tecnología que la podemos aplicar, que bueno, existe. En la parte de sostenibilidad, el cultivo del CO2, o sea, la retención del CO2, el ahorro de consumo de agua y un catálogo de diversidad que podemos tener dentro de los ecosistemas verdes urbanos. En educación medioambiental, que es fundamental, programas de formación, de divulgación para trabajar con los centros escolares. Fundamental. Los niños hoy no saben ni las plantas que tienen en el colegio, ni las plantas que tienen en el barrio, ni las plantas que tienen el recorrido entre el colegio y el barrio. Eso lo tienen que conocer, porque si no conoce, no conserva. Es así de claro. Esas cosas hay que hacerlas. Y hay que tener programas. Vamos, es que es una piedra angular. Y ese es el futuro. Que nosotros estamos viejos. ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros aquí? Si no empezamos a trabajar con los chiquillos, esto no lo vamos a mejorar en la vida. El esfuerzo hay que hacerlo aquí, en la educación medioambiental. Tenemos que trabajar con los niños. Y de esto hay un montón de programas, tal. El otro día una alumna que está trabajando con nosotros, o está yendo a los cursos con nosotros, está trabajando en un proyectito que estaba bastante bonito. Aparte también, el proyecto de la chica aquella que tuvimos en la videoconferencia de alimentación para la salud, también son proyectos fundamentales. Un proyecto que está trabajando de conocimiento de los bosques dentro ¿sabes? Del pueblo, de la ciudad, en este caso era de la laguna, de los bosques urbanos también. O sea, todo eso hay que expandirlo. Si no estamos acabados, ¿eh? Como sociedad estamos acabados. El tema de la participación y la participación ciudadana y la transparencia, fundamental, fundamental. Tenemos que empezar a trabajar todo el tema de forma... Los modelos en los ecosistemas verdes urbanos, hay una serie de labores que están obsoletas y se está gastando grandes recursos económicos en mano de obra, en maquinaria y tal. Todo eso lo tenemos que transformar. ¿Y dónde lo tenemos que meter? Por un lado en educación medioambiental y por otro lado en participación ciudadana. La gente tiene que conocer el medio donde está y tiene que participar en ese medio. Y tenemos que sacarle rendimiento a través del arte, a través de comunicación, a través de actividades, a través de lo que sea, de conocer. Tenemos que meternos dentro. Que estén los espacios verdes comunicados. No un parque allá, otro allá. No, tiene que haber línea. ¿Por qué? Porque la fauna se mueve también. Nosotros tenemos que hacer corredores de conexión. Tenemos que generar diversidad. Cuando una especie supera el 15% de un ecosistema verde urbano, empiezan los problemas de plaga. Todas esas cosas son muy básicas. Adaptar que la vegetación esté adaptada al medio. No podemos meter especies que nos lleve un esfuerzo en su conservación. Primero, porque no va a estar bien la planta, y segundo, porque vamos a invertir muchos recursos. Y después, por último, el tema de la inserción social. Tenemos que trabajar también muchísimo con la población vulnerable. Estas son las líneas donde nosotros estamos desarrollando las estrategias no solamente los ecosistemas verdes urbanos, sino también el medio rural. Bueno, tenemos dentro, en este caso Fuerteventura, los palmerales en general, en el archipiélago, son hábitats prioritarios, están recogidos dentro de la directiva Hábitat. En el caso de Fuerteventura tenemos distintas herramientas de protección. Tenemos lo que son las figuras que queremos promover. Estamos desarrollando 2 programas de formación, sobre todo para los profesionales en la gestión, sobre todo en las administraciones públicas. Ojo con esto, ¿eh? Esto es ahora mismo está ahora mismo abierto el último caso de una caída de palmera que mató a un niño de 5 años en Carrizal. Hay un amigo mío que está imputado, que es el técnico municipal.
A mí me llamaron para el peritaje, pero bueno, un jaleo ahí con el ayuntamiento, tal, y tiene medio conflicto. Nosotros queríamos crear la sexta jornada de la Palmera Canaria, porque como esto prospere y al técnico le piden 4 años de cárcel y al ayuntamiento 200.000 euros de multa. Como esto prospere, que se agarren los técnicos municipales. Porque esto como genere jurisprudencia, de que caiga una palmera y mate a alguien, el técnico municipal, díselo a los colegas tuyos que están estudiando, que miren esto porque agüita, agüita con la que puede venir aquí. Está la situación. Entonces, a los técnicos, ¿qué le queda? Esto. Los tíos ven, una palmera, ¿puede haber riesgo? No, no lo sé. Pero antes de que caiga, mate a alguien, me meta a mí a la cárcel, corte y fuera, ya está. Y entonces perdemos nuestro paisaje identitario, que es el paisaje relacionado con la palmera. Y nosotros vivimos del turismo. Tenemos un problemón con esto. No es lo mismo que te venga un turista, que ahí da la palmera, da todo exótico, el tío todo flipado, que te venga a una ciudad que vean ficus viajamines. Tenemos que ir pensando en esas cosas. Bueno, el desarrollo, ¿no?, de las estrategias, tampoco voy a entrar mucho en ello, de la estrategia adaptada ahí para Fuerteventura, pero sí aquí tenemos un esquema de lo que son todas las líneas de actuación concreto, tanto en el medio rural, el medio natural como en el medio urbano, las cosas que habría que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esta problemática? Podemos hacer varias cosas, ¿no? Hoy se ve mucho el activismo de sofá, a través de las redes sociales, ponernos a criticar, ¿no? Una historia tal. No sé si se considera adjetivo, pero esto es lo que se despacha hoy. Podemos hacer lo que estamos haciendo hoy, que son charlas divulgativas, en el cual vamos a hablar de la problemática que tiene la palmera cuando los ecosistemas ya están en decaimiento. Y lo que sí está claro es lo que le decía antes. Tenemos que trabajar sobre todo en la sensibilización social, en la educación medioambiental, en la historia y en la cultura de nuestro patrimonio y en la reforestación. Y hay que trabajar con los niños, sobre todo con las escuelas. En este caso en concreto en Fuerteventura sería con las unitarias que están asociadas en los ecosistemas de las palmeras. O sea, en este caso sería el Centro Educativo de Betancuria, Santa Inés, Antigua, Guadehuelle, Tijamanita, Toto, Pájara, Juí, que son centros pequeñitos que puedes trabajar con los niños en la educación medioambiental, en los programas de reforestación, y tócale después una planta. Que los chiquillos hagan un proyecto de reforestación y después que venga el padre y de suerte una cabra allí, vamos, los chiquillos se lo comen. Porque ellos son los que van a enseñar a los padres. Entonces hay que trabajar por ahí, esa es la línea, no tenemos otra, esa es la línea, ahí hay que hacer el esfuerzo. ¿Y por qué? Porque esto es patrimonio nuestro, esto no lo podemos perder. No puede ser que el turismo de masa se cargue de esto. Aquí nació el archipiélago canario, aquí nació la especie. Esto tiene valores geológicos, paisajísticos, botánicos, biológicos de primer orden a nivel mundial. Y no le estamos haciendo caso. Y esto es una pena que las futuras generaciones no lo puedan disfrutar. O sea, y es una responsabilidad de todos. O sea, poco esto yo espero que tengan una visión un poquito más grande o más amplia sobre la problemática de la palmera canaria, que tenga una visión un poquito tal, y era lo que le tenía que transmitir. Bien.